Hola, qué rico tenerlos y tenerlas nuevamente con nosotros. Mi nombre es Patricia Meneses, soy psicóloga jurídica y forense y bueno, muy contenta de estar hoy aquí con ustedes. Los felicito y las felicito porque yo sé que todos amamos los hijos y las hijas, pero la verdad el compromiso de ustedes es muy grande porque sé que están hoy aquí con nosotros, que quieren saber cada día más cosas con respecto a cómo hacerle ese acompañamiento a las niñas, los niños y los adolescentes. Entonces, bueno, bienvenidos. Hoy vamos a tener una charla con un tema bastante, yo diría, es común porque todos nos comunicamos al interior de nuestros hogares de una manera, de otra. Lo sé, pero es importante que tengamos en cuenta ciertos tips, que tengamos en cuenta ciertas formas de hacerlo. ¿Para qué? Para la prevención de la violencia sexual a través de las redes sociales en familia. Entonces, bueno, demos inicio. Al final van a haber preguntas, entonces si ustedes tienen dudas o algo al final, con mucho gusto, entonces las estaremos esperando. ¿Listo? Bueno, siguiente. Entonces, bueno, ya demos inicio en qué es esto de la importancia de la comunicación en familia y para qué lo hacemos. Miren la importancia, y aquí estamos hablando que es la base fundamental como factor protector. Eso es cierto. Cuando al interior de la familia hay confianza, cuando se puede comunicar, cuando nos comunicamos de una forma respetuosa y asertiva, pues logramos que todas esas dificultades que tiene el diario vivir y que tiene la vida, podamos inclusive no solamente entenderlo y saberlo, sino que nos podamos ayudar. Entonces, como prevención es supremamente importante porque advierte de los peligros que puedan haber con los hijos y las hijas. Aquí dice también que el significado de peligro, entonces ese es importante porque aprendemos ese significado de peligro y entonces, qué es ese peligro? ¿Qué es el peligro? Entonces es cualquier acto o situación en la que podamos estar que nos advierte de que algo malo va a suceder. Entonces, mire la importancia de nosotros empezar a enseñarle a nuestros niños y a nuestras niñas qué es realmente un peligro y este concepto como tal. Construir la confianza. Oh, y aquí sí que es muy importante. ¿Qué es esto de confianza? Sí, uno habla y uno dice, sí, yo sé qué es la confianza. La confianza es de verdad estar seguro que la otra persona no me va a fallar, que tengo seguridad sobre todo lo que tenga que ver con esta persona. Entonces, cuando se crean esos vínculos de confianza entre dos o más personas, entonces pues estamos seguros, nos sentimos seguros y ¿sabe qué hace eso? Mejora mucho esas relaciones sólidas al interior del hogar. Entonces, eso no se cree, no, la confianza no se crea así porque sí, se construye en el diario vivir, se construye en esa convivencia llena de respeto, de amor, de tolerancia que podemos tener entre todos al interior del hogar. Y no es decir a todo que sí y a todo que no. No, no es eso. Es mucho más y ya lo vamos a ir hablando. Siguiente. También la comunicación debe ser asertiva. Mire, aquí estamos hablando de una vez de lo que es la comunicación asertiva. Hay varios tipos de comunicaciones y esos tipos de comunicaciones se pueden traer dentro de los hogares, se pueden implementar. Hay uno que es el pasivo y esa comunicación pasiva pues evita el conflicto. Entonces se le dice a los hijos y a las hijas todo sí.
Sí, porque es que se pone bravo, porque es que llora, porque es que empiezan a haber aquí problemas, entonces terminamos discutiendo, terminamos peleando. Eso es ser pasivo, evitar problemas. ¿Pero será lo correcto? ¿Será que evitando confrontar y afrontar lo que sucede, será lo correcto? También puede ser el agresivo, y no porque lo dije yo, y no, y es impositivo, y es grosero, es grotesco esa comunicación impositiva, y no es porque lo diga yo, no, es que somos una familia. Y en la familia nos tenemos que ayudar, nos tenemos que proteger. Yo soy adulto o adulta y tú eres un niño o una niña y yo te voy a enseñar. Es mi deber guiarte, es mi deber corregirte en forma amorosa, pero firme. Es que mire, a veces nos equivocamos pensando que cuando se es firme, que cuando se dice, se pone un límite, es porque somos groseros o porque sencillamente el niño se va a poner bravo. Un niño no se pone bravo, puede que no le guste y puede que se moleste, pero si empezamos a enseñarles esa comunicación asertiva y adecuada, pues seguramente va a entenderlo, porque los niños son inteligentes. Entonces viene la otra parte que es pasivo-agresivo. Bueno, entonces, listo, no digo nada, pero soy sarcástico, eh, digo cosas, hago actos que molestan, que chocan. Entonces sí ven las dificultades en la comunicación y después decimos, no, es que no me tiene confianza, no, es que no me pone cuidado. Todo es a partir de la comunicación, cómo se lidera y cómo se debe liderar esta comunicación al interior del hogar. Viene la otra parte que es esta, que es la comunicación asertiva en familia, lo traemos hoy aquí, que es el deber ser. Mire, sinceramente allí le estamos diciendo a los niños y a las niñas, a nuestros hijos, que es lo que más amamos. Les estamos diciendo, vamos a tratarnos de una forma, si se puede decir, saludable, es saludable donde va a haber amor, confianza, pero también van a haber límites. ¿Por qué? Porque es que hay que enseñarles que el deber del papá y la mamá no es ser el mejor amigo, es importante ser amigos, pero mi deber principal es guiar, es ayudar, es darles las herramientas para que los hijos puedan incurrir adecuadamente en la sociedad cuando son adultos, que sean independientes, lograr que se llegue a ser independientes. Bueno, estas son otro tipo de charlas que vienen a ser las pautas de crianza, que son muy importantes, pero continuando en esta parte asertiva, es poder decirle, mire, usted es un ser humano igual que yo, que tenemos derechos y que podemos escucharnos adecuadamente el uno con el otro, sin necesidad de la agresión ni de los gritos, sino hablando se llegan a acuerdos, pero también hablando se imparten límites, se imparten condiciones y se imparten necesidades. Entonces es muy, muy importante. La clave siempre es el estilo de comunicación. Miren, nosotros tenemos muchas maneras de comunicarnos, ya no los estilos, sino las maneras como seres humanos. Nosotros nos comunicamos de forma verbal, también con nuestros gestos, con el tono de voz. Yo le puedo decir lo mismo de una manera decente, cordial, adecuada, con el puro tono de voz. Y uno dice, pero es que no le dije nada. Y no le dijo nada y de pronto abrió los ojos, torció la boca, hizo mala cara. Y entonces los niños dicen, no, ya mi mamá está brava. Y usted no ha dicho ni una palabra, pero solamente con el puro gesto se está comunicando y le está diciendo, estoy brava, estoy mal geniada. No, háblenlo. Y hablar no es pedirle permiso a un hijo. Hablar es reconocer que ese hijo piensa. Además es que, miren, la comunicación nos permite algo tan importante cuando se ponen los límites. Yo veo que sé y me cuentan los papás que
los límites sencillamente les dicen, deme ya el celular, ya no se lo puedo dar más, y lo esconden o lo guardan o lo mantienen con ellos. No porque es que si lo dejo por ahí, él lo coge. No, así no es. Hay que llegar a ese acuerdo y tenemos que llegar ahí donde el niño o la niña se acabaron los 10 minutos o los 15 minutos en los límites que ponemos y queda el celular ahí y no lo pueden coger, no lo pueden tomar porque ya están regulados. Es que no es escondiendo las cosas y guardando las cosas para que no las vean o no las usen. No, es creándoles la conciencia y de que ya se debe regular porque ya tiene que hacer tareas, porque ya hay que hacer otra actividad, o sencillamente el límite eran esos 10, esos 15 minutos, esa media hora. Entonces, sí ven la diferencia entre yo esconder las cosas para que no las vean y no las encuentren, y yo dejar las cosas puestas en el lugar y saber ellos que no las pueden tomar. Como esos son los límites y esa es la manera como yo debo aprender a regular. El entorno de respeto, el diálogo, toda la comunicación asertiva permite todo esto. Y ya lo hablábamos, que se genere la confianza, que se genere ese respeto mutuo y reconstruir todo el tiempo la confianza. Miren, no hay nada peor que cuando se le pierde la confianza. Y cuando se gana la confianza no es porque yo a todo diga que sí y porque yo a todo diga que no. No, es porque yo, bajo la lógica de las cosas, y el entendimiento de las personas que somos los seres humanos, yo expreso el amor que tengo por ese hijo y esa hija y por eso yo soy la persona indicada para poderle guiar, para poderle orientar y si se deja guiar y orientar, pues lo más seguro es que le va a ir muy bien. Entonces, miren todas las cosas que hay y que nosotros debemos estar muy atentos. Siguiente, por favor. Entonces, la comunicación asertiva, súper importante. Las otras comunicaciones, dejémoslas de lado, que esas no son tan importantes. ¿Listo? Por favor, la siguiente, para que pasen. Exacto. Bueno, ese acompañamiento en la navegación. Ya vamos a hablar más, vamos a entrar ya más en detalle de la navegación y es poder decir nosotros, bueno, este acompañamiento, ¿cómo es? ¿Cómo se debe dar? Y vuelvo y les digo, los límites son re importantes, deben ser claros, efectivos. Cuando suene la alarma, vas a estar conectado 10 minutos. Cuando suene la alarma, ya no puedes, ya tienes que ponerte a hacer otra cosa. Se les explica, hay que enseñarles qué sucede cuando navegan sin límites, qué sucede cuando ellos dan información a personas extrañas y todo lo que tiene que ver con esto de las redes. Entonces hay que establecer esos horarios. Es muy importante y los límites, como ya lo veníamos diciendo, el diálogo de los riesgos en línea. Entonces, si yo mejoro la comunicación y es una comunicación asertiva, al interior del hogar, pues puedo llegar a un diálogo y a llegar a acuerdos claros porque son niños y niñas criados bajo ese respeto y bajo ese diálogo, esa comunicación asertiva. Debo fomentar el desarrollo de capacidades protectoras. ¿Qué es eso? Pues que les debo de enseñar los riesgos, y ya los hablábamos, y los peligros que existen. Debo hablar, no es que es llenarlos de pánico, no, pero sí contarles las cosas que pueden suceder. Así como uno les dice, cuidado, se cae, si usted pisa así, se cae, si no se amarra los cordones, se tropieza y se cae, por ejemplo. Igual, esto también es preventivo, esto también es muy importante. Entonces, se debe de tener siempre esa supervisión que tiene que ver con ese acompañamiento que veníamos hablando inicialmente. Desarrollar las competencias para reconocer intentos de manipulación, por ejemplo, enseñarles desde el hogar por qué es la manipulación, cómo se da, por qué se da y no permitir que se siga dando y que se dé, empezando por el papá y por la mamá. Eh,
Hay algo muy inquebrantable que aquí lo traemos hoy y es esa importancia de que sea un acuerdo que no se puede vulnerar ni quitar y es no, no debe bajo ningún punto de vista debe de dar información personal bajo las redes, a través de las redes. Es muy, muy importante. Siguiente, miren, a partir de que uno establece todos estos límites y que les enseña los peligros que hay y la forma de comunicación, a partir de eso termina uno haciendo una prevención maravillosa en todo lo que son redes sociales para que los niños, las niñas y los adolescentes no caigan en todo lo que hay en redes, como es la explotación sexual infantil, para que no caigan en lo que es el grooming, que es compartir todas esas fotografías íntimas y que posteriormente eso se puede convertir en un acoso o en un ciberacoso o en el sexting, que es que empiezan a chantajearlos por lo que tienen en redes o forman parte de ser, digamos, el burlesco de todos o que a través, y tiene que ver con el grooming, terminan haciendo esta parte de cayendo los niños y las niñas y sobre todo los adolescentes muchas veces en esas redes, en esos pulpos que son desastrosos y que son peligrosos en las redes sociales. El siguiente. Bueno, ya esta parte, los peligros en las redes, ya lo hablamos y solo me resta decirles, miren, muchísimas gracias por querer tanto a sus hijos. Yo sé que ustedes dicen, sí, es nuestro deber y además los amamos. Sí, todos los papás aman, papás y mamás aman a sus hijos y a sus hijas, pero lo importante es estar comprometidos con estos temas que así no queramos, ahí están. Así no, así digamos, no, esto no puede suceder de pronto porque yo estoy muy pendiente, ahí están, ahí están. O sea, los peligros existen. ¿Qué hay que, cómo se pueden combatir? Con la prevención. Entonces, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. No sé si haya alguna pregunta, alguna duda, algún aporte, con mucho gusto. Ya en estos dos nos quedan 2 minuticos para que podamos de pronto hablar si tienen alguna pregunta. Los escucho. Muy buenas tardes, doctora Patricia. Le comento que por el chat no tenemos en el momento ninguna pregunta. No sé si de pronto algún padre quiera levantar la manito y hacer alguna pregunta por audio o si lo prefieran escribir. Bueno, la señora Elizabeth Trejo tiene una consulta. ¿Deseas abrir tu micrófono? Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Bueno, primero que todo, muchas gracias por el aporte. En mi caso, por ejemplo, uno a veces lee muchas cosas, pero pues sí hay otras que uno desconoce. Me adelanto y les agradezco de verdad a toda la fundación por esta información tan valiosa. Y pues de paso me excuso por ser tan insistente, pero yo en el anterior em, taller no pude estar, que hablaban sobre denuncias. Escribí, me dijeron que no habían grabado, pues infortunadamente, pero no sé si me puedan enviar información o me puedan enviar las diapositivas o dar una asesoría, porque en el colegio de mi hija hubo algo y la verdad no supe cómo manejarlo, ¿sí? Entonces, me gustaría que por favor me ayudaran a despejar estas dudas. Eso sería Hola todo. Isabel, no te preocupes. En el día no pudimos hacer la transmisión a YouTube, pero sí tenemos grabado la reunión. No te preocupes, nosotros estamos haciendo como una zona para que puedan encontrar todas las capacitaciones de los padres en un solo lugar y no como por links separados. Entonces, yo creería que más tardar esta semana podríamos estar compartiéndoles esa información. Sobre la orientación que requieres, Elizabeth, si quieres, por favor, indícame un número de celular por el chat.
si lo prefieres, y por ese mismo medio nos estaremos comunicando para brindarte la orientación que requieres con la doctora Patricia o la doctora Melba o con el profesional que se requiera para Claro poderte que sí, apoyar. claro que sí. Muchas gracias. Gracias, Elizabeth, por tu pregunta. Tenemos otra que es de Lady Joana Pantoja Costa. Dice, ¿cómo mantener niñas con mentes sanas? Mire, las niñas con mentes sanas, pues niñas y niños, en general los hijos y las hijas, eh, lo primero es poderles dedicar tiempo, estar con ellas y poder afrontar, si hay la confianza y hay ese acompañamiento, fácilmente los niños y las niñas eh, crean ese vínculo de confianza, de afecto, de amor hacia su hogar, hacia sus padres y pueden descargar, pueden contar todo aquello que los inquieta, que les duele, que les causa daño. Entonces, pueden desfogarse, pueden contar, pero los niños y las niñas que no tienen ese acompañamiento, que no tienen ese vínculo de confianza para que puedan ellos exteriorizar lo que sienten, no van a ser niños emocionalmente y mentalmente sanos, porque ya cuando afloran estas dificultades, ya es un niño o una niña depresiva, con dificultades emocionales serios. Entonces, lo que hablábamos al comienzo, la parte preventiva, la parte es esforzar, yo sé que no es tan fácil muchas veces, pero en la dinámica diaria del diario vivir, lo más importante es que los hijos y las hijas sepan que cuentan con un papá y una mamá que los ama, que daría todo por ellos y que todo lo que ellos les ayuden y les digan es por su bien. Eso hay que generarlo, yo diría que desde que nace. Entonces, esa es la manera de mantenerlos. El antes, antes de. No sé si haya alguna duda en esta respuesta o quiere adicionar algo más. Bueno, Lady dice que muchas gracias. Entonces, pues creo que con eso se puede resolver la pregunta. Mayret también dice, a mí también me gustaría saber más sobre el tema mencionado, lo digo por mi niña. Bueno, ya quedó resuelto, creería yo. Y la señora Andrea está levantando su mano, tiene una inquietud. Claro que sí. Puedes abrir tu micrófono, Andrea. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Les saludo desde Perú. Quiero hacerles una consulta y no sé si mi niña tiene 13 años, pero si bien es cierto, siempre trato de tener esa comunicación asertiva con ella, trato de hablarle siempre claro, bueno, con no muchas palabras, porque los adolescentes yo sé que a veces como que tienden a aburrirse cuando uno les habla o por mucho tiempo. Pero ¿qué tips nos podría dar usted para poder llegar a ellos de manera fácil? Porque pues entendemos, ¿no? Y lo paso con mi hija porque o sea, ella entiende todo lo que quiera, pero a veces me cuesta llegar a ella. Entonces, de pronto habrán algunos tips que nos puedan ayudar a nosotros para fortalecer ese vínculo y de pronto ser un poquito, que ellos nos entiendan, ¿no? En esta etapa tan difícil que sé que es para ellos y hasta quizás hasta nosotros también lo hemos pasado en algún momento. Eso sería. Muchísimas gracias. Bueno, claro que sí. El tema de los adolescentes sí es otro taller, es un tema bastante importante, bastante interesante, a veces difícil el manejo que hay con los adolescentes,
Pero yo le digo algo a los papás y a las mamás de forma preventiva. Yo siempre les digo, mire, nosotros tenemos 10 hermosos años desde que nacen, casi hasta los 10 años, entre los 9 y los 10 años, para poder uno hacer como todo este proceso de acompañamiento, de crear como todos estos vínculos de confianza, de amor los hay, pero a veces de confianza no, mi mamá no me va a entender, mi mamá tiene, es antigua, su manera de pensar es otra, no es moderna, siempre van a decir eso. Lo más importante es que los hijos siempre sepan que no importa que se piense diferente, que no importa qué tan distinto y cuánta diferencia de edad haya entre los hijos y los padres, lo más importante es que siempre los van a amar y siempre van a estar ahí para ellos. Esos vínculos y toda esta parte afectiva se inicia desde el comienzo, desde que nacen, desde pequeñitos, desde que se les empiezan a colocar los límites, los afectos. Entonces ya cuando ellos llegan a la adolescencia y tienen esta etapa, que es una etapa bastante corta para pasar de niños a adultos, porque es bastante corta, entonces ellos ya traen las bases. Cuando se es niño y pega un grito, tiene 3 años y grita al papá y a la mamá, ay, mira, este muchacho tan tremendo como es. Cuando tiene 15 años y le pega un grito a la mamá, entonces se le dice, qué grosero que es este muchacho, cómo se volvió grosero. Y resulta que este adolescente no está haciendo nada diferente a lo que viene haciendo desde niño, pero cuando era muy pequeño se veía hasta gracioso, pero cuando ya se es adolescente, entonces ya es grosero. Entonces, no nos cansemos de pensar que en la niñez es donde tenemos y podemos crear como todas estas herramientas. Cuando se son adolescentes no es tarde para hacerlo, no. Bajo ningún momento estoy diciendo que ya no se puede hacer nada. Se puede hacer mucho, claro, claro que sí, pero la tarea es un poco más difícil. Entonces, lo más importante son los vínculos, esos vínculos de confianza y de acompañamiento que deben de ir todo el tiempo, siempre, en la niñez, en la adolescencia. Y mire, se es adulto y todavía tienen esos vínculos de confianza y acompañamiento, que es distinto a otro tipo de cosas. Entonces, no sé si le quedó claro la respuesta. Doctora Patricia, nos preguntan si Bueno, puede recomendar algún libro para leer entre madres e hijas. Bueno, no sé, madres e hijas para hacer un solamente, no, pero yo lo miro y a través de la fundación le hacemos llegar el título del libro para que lo busque. Pero de todos modos, hay muchos sobre vínculos que se encuentra muchísimo en todo lo que son, todo lo indexado, o sea, todo lo que es el material que uno encuentra en internet, pero de forma científica, ¿no? No lo que encuentra uno porque encuentra común y corriente, sino en forma científica. Pero listo, yo les busco, me comprometo y a través de la fundación pues les hacemos llegar el título. Muy bien, muchas gracias. Isabela Ortiz nos pregunta, buenas tardes, señora Patricia. A mí me gustaría saber que mi hija está empezando a ser adolescente y está rebelde. Bueno, esa parte tiene que ver también mucho, vuelvo y les digo, cómo los hemos creado esos 10 primeros años, cuáles han sido esos límites y qué les hemos enseñado. Pero yo siempre digo, nunca es tarde. Y en la adolescencia también es una época muy linda, porque es que miren, ellos no son niños ni son adultos. También hay que entenderles que al interior de lo que ellos tienen construido en su mente y en su cuerpo, entonces empieza todo el desarrollo y, y ellos quieren libertad, quieren, yo ya soy grande, piensan que si nos cuentan cosas, pues
es que los estamos sofocando y no los dejamos libres. Es una época muy linda, es una época muy bonita del ser humano porque permite eso, permite dejar la niñez y empezar a entender y a afrontar la etapa del adulto. La rebeldía forma parte de, porque es que el cuerpo está en transformación y no solamente el cuerpo, está en transformación la mente y está en transformación todo el contexto social que tiene el adolescente. Entonces empieza, así como empieza a transformarse tan rápido su cuerpo, empieza a transformarse tan rápido su mente y quieren, lo que más quieren es libertad. Es importante y miren, mi consejo siempre es evite conflictos. Los adolescentes no les gusta escuchar, pero hay momentos, si nosotros no lo hicimos de niños, pues no importa, busquemos y generemos momentos que sean en el desayuno, en el almuerzo, o cuando vamos en el carro que tiene una cita médica, o cuando vamos en el transporte público que tenemos que ir a hacer alguna diligencia, podamos generar ahí conversación. Porque es que si yo les digo, ¿y cómo te va? Pues bien. ¿Y qué tienes para contarme? Nada, pero yo debo aprender a hablarle al adolescente y es cómo debo hacerlo. Y es, por ejemplo, eh, ¿qué es lo que más te gusta de tu colegio? Que son temas no para que me diga bien o mal, sino para que pueda empezar a hablarme. Eso forma parte de, pero hay que hacer ese acompañamiento y ese seguimiento permanente. ¿Listo? Bueno, Bueno, muchas gracias para todos. Aquí tenemos, bueno, la señora Elizabeth, sobre el tema del libro, que no sea tan científico, sino como para compartir con su hija y conversar. Bueno, correcto. muchas gracias a todos. Lady dice, debemos tener mucha paciencia con los adolescentes. Sí, sí, así es. Así es, pero paciencia, pero de todos modos también necesitan los límites, esos límites que desde niños les hemos enseñado. Entonces, muchísimas gracias, mire, de todo corazón, los felicito y las felicito por estar hoy aquí con nosotros y bueno, hasta una próxima oportunidad.